Evangelio de hoy, 10 de noviembre de 2024. 32º domingo del tiempo ordinario. Marco 12, 38 a 44. Esta viuda pobre ha echado más que nadie. Evangelio y lecturas de hoy, 10 de noviembre, lecturas del 32º domingo del tiempo ordinario. Primera lectura, lectura del primer libro de los Reyes. 17, 10 a 16. En aquellos días el profeta Elías se puso en camino hacia Sarepta y, al llegar a la puerta de la ciudad, encontró allí una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: «Por favor, tráeme un poco de agua en un jarro para que beba». Mientras iba a buscarla, le gritó: «Por favor, tráeme también en la mano un trozo de pan». Respondió ella: «Te juro por el Señor, tu Dios, que no tengo ni pan, me queda solo un puñado de harina en el cántaro y un poco de aceite en la alcuza. Ya ves que estaba recogiendo un poco de leña. Voy a hacer un pan para mí y para mi hijo, nos lo comeremos y luego moriremos». Respondió Elías: «No temas. Anda, prepáralo como has dicho, pero primero hazme a mí un panecillo y tráemelo, para ti y para tu hijo lo harás después. Porque así dice el Señor, Dios de Israel, la orza de harina no se vaciará, la alcuza de aceite no se agotará, hasta el día en que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra». Ella se fue, hizo lo que le había dicho Elías, y comieron él, ella y su hijo. Ni la orza de harina se vació, ni la alcuza de aceite se agotó, como lo había dicho el Señor por medio de Elías. Palabra de Dios. Salmo 145, 7 a 8, 9 a 10. Alaba, alma mía, al Señor, que mantiene su fidelidad perpetuamente, que hace justicia a los oprimidos, que da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. El Señor abre los ojos al ciego. El Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos. El Señor guarda a los peregrinos. Sustenta al huérfano y a la viuda. Y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente. Tu Dios, Sión, de edad en edad. Segunda lectura. Lectura de la carta a los Hebreos. 9, 24 a 28. Cristo ha entrado no en un santuario construido por hombres imagen del auténtico, sino en el mismo cielo, para ponerse ante Dios, intercediendo por nosotros. Tampoco se ofrece a sí mismo muchas veces como el sumo sacerdote que entraba en el santuario todos los años y ofrecía sangre ajena. Si hubiese sido así, tendría que haber padecido muchas veces desde el principio del mundo. De hecho, Él se ha manifestado una sola vez, al final de la historia, para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo. Por cuanto el destino de los hombres es morir una sola vez. Y después de la muerte, el juicio. De la misma manera, Cristo se ha ofrecido una sola vez para quitar los pecados de todos. La segunda vez aparecerá, sin ninguna relación al pecado, a los que lo esperan, para salvarlos. Palabra de Dios. Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos 12, 38 a 44. En aquel tiempo, entre lo que enseñaba Jesús a la gente, dijo: «Cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencias en la plaza, buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes, y devoran los bienes de las viudas con pretexto de largos rezos. Estos recibirán una sentencia más rigurosa». Estando Jesús sentado enfrente del arca de las ofrendas, observaba a la gente que iba echando dinero. Muchos ricos echaban en cantidad. Se acercó una viuda pobre y echó 2 reales. Llamando a sus discípulos, les dijo: «Os aseguro que esa pobre viuda ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie. Porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir». Palabra del Señor. Comentario al Evangelio del domingo 10 de noviembre de 2024. Ha echado todo lo que tenía para vivir. Queridos hermanos, paz y bien. Hoy, al parecer, las historias van de viudas. Tanto la historia de Elías como la historia del Evangelio. En la época del Antiguo Testamento como en la época de Jesús, las viudas figuraban, junto con los huérfanos y los extranjeros, como las personas más desasistidas de la sociedad. El estado de viudez era un estado de desvalimiento. Por eso, podríamos decir que hoy se coloca el foco sobre los últimos de la sociedad, aquellos que no figuran en las páginas de papel cuché, los que no hacen historia, los que ahora solo aparecen en la prensa o en los otros medios de comunicación cuando se producen desgracias grandes. La Biblia no es un libro de historia al uso.
En ella se nos narran historias como las que hoy hemos escuchado en primer y en último lugar. Las protagonistas son dos viudas. Esto puede ayudarnos a reconciliarnos algo con nuestra verdad. Ninguno de nosotros va a pasar a la historia que se escribe según los cánones normales de los historiadores. No somos personalidades de nuestro mundo. Pero si somos de la misma madera de estas dos viudas, nuestra historia personal, la historia de una comunidad cualquiera, no pasa desapercibida a los ojos de Dios. Todo lo contrario. Y hoy los textos nos muestran también una ley, no de la naturaleza, sino de la relación de Dios con los hombres. Dad y se os dará, decía Jesús. Es decir, dad y Dios os dará. El episodio de Elías y la viuda de Sarepta es una ilustración de aquella máxima de Jesús. Esta viuda era una pagana que no adoraba al Dios de Israel, solo lo conocía como el Dios de Elías, y, sin embargo, se comporta como una verdadera israelita, practicando la ley de la hospitalidad. Pertenecía, sin saberlo, al pueblo humilde y pobre que confía en el nombre del Señor. Sofonías 3:12 era capaz de encarnar el ideal del creyente piadoso, al que se proclama, bienaventurado, en los Salmos, feliz quien se refugia en el Señor. Nada les falta a los que lo respetan. Los ricos se empobrecen y pasan hambre, los que buscan al Señor no carecen de bienes. Salmo 34:9-11. El Evangelio de hoy es una pedagogía de la mirada. Jesús invita a mirar de otro modo, no como todos ven las cosas. En las primeras líneas vemos una crítica a la vanidad y ostentación de los escribas, personas a las que les gustaba que se les prestara una atención especial, exagerada, incluso. Para la gente sencilla, el modo de dar culto a Dios era darle culto a ellos. Hasta ese extremo habían llegado las cosas. Las largas túnicas les distinguían del resto de los mortales. Así se significaban. Jesús critica ese deseo de sobresalir, de llamar la atención. Y no solo eso, sino que, además, en vez de proteger a los más desfavorecidos, las viudas se dedicaban a explotarlas, aprovechándose de ellas y dejándolas sin nada. Con el pretexto de largos rezos. Por su culpa, seguramente, muchas personas se alejarían de la fe, cansados y arruinados. Un abuso por una parte y una pena por otra. Después, en el episodio de la viuda, un hecho a primera vista menudo, irrelevante, Jesús nos enseña a ver todo el significado de que es portador. Es un gesto de desasimiento radical y de radical abandono en las manos de Dios. Un ejemplo para todos, sobre todo para los que no acabamos de fiarnos del todo de Dios. ¿Por qué es importante este gesto de la viuda? Es verdad que muchos ricos echaban, hablando en términos absolutos, muchísimo más que aquella pobre viuda, pero Jesús pone de relieve que echaban de lo que les sobraba. En cambio, la viuda echó todo lo que tenía. Sí, para las arcas del templo y para una mirada común, aquello era un donativo desdeñable. No se habría echado de menos, aunque la viuda se lo hubiera guardado en el regazo. Pero para la mirada de Jesús, que cala más hondo, el gesto de la mujer había sido admirable. Y se lo hizo notar a los discípulos. Así es como mide Dios, que ve en lo profundo y no se deja engañar por las apariencias. Ese Dios que lleva cuenta hasta del vaso de agua que se da a uno de los pequeños por ser discípulo de Jesús. Cuando nuestro sumo sacerdote aparezca de nuevo, vendrá para llevarse a aquellos rescatados con su sacrificio. Esa muerte de cruz nos ha liberado de toda culpa, si aceptamos seguir al Maestro y vivir como Él nos enseñó. Lo que se espera es que podamos responder como Dios se merece. Cuando estamos hablando de cómo conseguir llegar al reino de Dios, en este texto tenemos un modelo a seguir. Esta viuda logró alcanzarlo por solo 2 moneditas. Otros entran ofreciendo un vaso de agua fresca. Mateo 10:42. El precio a pagar es sencillo. El reino de Dios vale todo lo que tienes, por poco o mucho que sea. Ninguna de nuestras vidas es insignificante ante Dios. Todas son valiosas, sumamente valiosas. Tenemos una vocación de amor generoso que Dios sabe medir como nadie. Respondamos a la vocación recibida. Vuestro hermano en la fe. Tu espacio sagrado, en amor y liderazgo.